inglés, gente del español, bienvenidos a otro video más. Hoy me tocó a mí hacer el saludo, la introducción. Hoy vamos a estar respondiendo preguntas que en inglés tiene un nombre más cool según Sasha. ¿Cómo sería? We're gonna have a Q&A. So we asked you on our Instagram to ask us all types of questions, anything you want to know about us, and we're gonna be answering them all for you in this video. So the first question we have is, ¿cuál fue su primera impresión del otro? What was your first impression of Richie. I said Okay, let's try that again. The first question is, ¿cuál fue su primera impresión del otro? What was your first impression of the other person? You can start with this question. Yo empiezo. Pues como contamos en el video de Mac and Cheese and Us, yo la vi de primero a ella. Me acuerdo que cuando la vi físicamente tenía mascarilla, el pelo Corto. el pelo corto y tenía un suéter rojo, si no mal recuerdo. Llegué a dejarle la carta y pues no habló, no dijo nada. Solo se puso súper roja, muy roja. A mí me pareció muy tierno eso. So my first impression is gonna be a lot less descriptive. I don't really remember much of it. I mostly remember honestly, just like brushing him off like a weird kid who came to bring me a card. I was just like, who are you? I was very embarrassed though. Aparte de eso, cuando entré, creían que era gay. Porque el pelo lo tenía por pandemia, me agarró por dejar el pelo largo y tenía el pelo como por acá, más o menos. Y la primera impresión de la mayoría fue, es gay, porque tenía el pelo largo. Yo no me enteré de eso hasta como meses después. Y otra cosa es que yo era más pequeño que Sasha. Sí, ella era más alta, más madura, más... Todo. He hit a growth spurt later, but he was just a weird, tiny kid. No consequence to me at all the first meeting. Sí, yo la vi tierna y ella, pues, me vio. Lo vi. Me vio. Yeah. No, I don't even think that, because I remember when you came to bring us a card, I was laughing with my friends. So it was just like, I was focused on something else, not really on him or the card. Ajá, y es que sí, les dio mucha risa, aparte de pena, a ella le dio mucha pena, mucha pena, porque me acuerdo que se puso muy roja. Pero se reían de la indiscreción de parte de nosotros, porque llevé la carta y literalmente volví con la misma persona y fue como un poquito obvio, ¿verdad? We all knew it was trying to be secret, like sending a friend, but... So the next question is... ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? So, actually, we do have it planned. Hopefully in the next 5 or 7 years, depends on, visa, depends on studying. Pero traducí el anillo para cuándo. Oh, when's the rain coming, basically? Ajá. Yep, so hopefully in the next 5 or 7 years. Next question is... ¿Cuánto medimos? I'm 5'6" and a half. Yo... 5'8". No sé. So I'm 170 in centimeters, and you are probably 175, maybe? Tal vez, nunca me quedó muy claro, pero más o menos por ahí. He's just like an inch or two taller than me. So next is from my lovely sister. Favorite thing about each other? Va a sonar muy... ¿Cuál sería la palabra? Muy repetitivo de bastantes parejas, pero es que me gusta todo, al final me gusta todo. Si hablamos de lo primero que vi, fueron de sus ojos, porque la primera vez que la vi y que se chivió, no podía ver más que los ojos. Con mascarilla, pues yo no sabía cómo era para abajo. Entonces lo primero que vi fue sus ojos y fue lo que más me gustó en ese entonces, pero pues todo. Oh, this is a hard one because, yeah, I love everything about him. Everything is my favorite thing. Well, I mean, there aren't nasty things. But, I don't know. I think just the way you love your sisters, the way you love your mom, it's very strong and
the way you love me too. It's very intense and very, you know. Intenso. No, not intense in a bad way, but you know, you care so deeply and so much about the people in your life, and I love that about you. Ay, te amo. Next question is lugares a los que quisieran ir juntos, and you added that were your favorite couple. That's so sweet of you. So actually, like everywhere. So I initially wanted to get married in Italy in Lake Como, but I was like delusional. So maybe not. But I think a lot of Europe. Europa sí. Where else? A mí me gustaría conocer. Desde siempre yo he querido conocer las siete maravillas del mundo, pero con Sasha sería más bonito. And next question is, are you gonna get married? And if you do, where are you going to live? We are gonna get married, like we mentioned. Well, God willing, we're gonna get married. I want to get married. And we'll probably end up living in the States just because of my career. I want to be an astronaut, work in the aerospace industry, which is, there's not much of an industry here, so it would be hard for me to live and work here. Sí, por lo mismo, lo que quiere seguir, lo que quiere estudiar. Estudiar, que es ingeniería aeroespacial, que quiere ser astronauta, y pues aquí todavía no van muy avanzados en eso. A futuro será, ya van a haber astronautas guatemaltecos salidos de Guatemala, pero por ahora, y en una cosa de 20 años, lo dudo mucho, la verdad. Por eso, mejor. The next question is, si tuve celebración de 15 años. No. Cumplí 15 años en la pandemia y pues ahora, en retrospecto, ¿cómo se dice? Oh, why am I speaking in Spanish? Next question is, Sasha tuvo celebración de 15 años. If I had a quinceañera, I don't know. 15 años. 15 años birthday party? No, I did not. I turned 15 in the pandemic. I didn't really want a party at that time. I would love to have one now. I love big dresses and big parties. Though I don't like parties, actually. I don't like dancing, but I just love big dresses and everything. So instead of a 15th birthday party, I got my mom's old phone. Yo, como esa, pues no puedo responder nada. Ni siquiera estaba con ella en ese tiempo. Entonces... Next question. I love this question. Consejos para una relación sana. I feel like I'm talking way too much in this video, but I've got a lot to say about this topic. So obviously, like, I feel like everyone answers this. It's communication. You need to communicate what you need and how you feel, because your partner cannot read your mind. But at the same time, while you cannot read your partner's mind, you can learn from your partner, which in turn, you know, it's helpful because it makes them feel listened to and cared about. And another thing is communicating not just to be listened to, but to communicate to listen, to learn about yourself. Learning about yourself and how to manage your stress, how to manage your emotions and your reactions. And then to communicate those with your partner so they're not surprised when, like, for example, you need a 5-minute like break or alone time after a fight. And just lastly, that this is a constant learning process, you know, especially for us because we're young. My reactions to fights are way different than they were a year ago or when we started dating. So to be constantly learning from your partner and learning about how they react as you learn and grow as a couple and as people. Ya lo dijo todo, pero sí, como un ejemplo, nosotros al principio y seguimos, tuvimos bastantes peleas, no peleas grandes que digamos, uy, poches, qué peleotas, pero sí discusiones de ideas distintas, de ideas, opiniones, así como empezamos siendo amigos, cuando ya entramos en una relación también igual teníamos discusiones, seguían habiendo ideas contrarias. Pero con el tiempo fuimos aprendiendo a escuchar uno al otro y no significa que tenga que decirle que sí a todo y no significa que ella tenga que decirme sí a todo a mí, sino llegar a un balance entre esas dos cosas. Y no significa que ella no se va a pelear,
solo que cada vez va como evolucionando, ¿verdad? No sé cuál sería la palabra. And I think to learn to discuss and not just Sí. to argue. Sí, sí, sí. Because we do have lots of, different opinions on lots of different things. And it's important to know that, if I have a different idea about something, it's not the end of the world. And it does not have to be so big that it's the end of our relationship. So just to learn how to communicate effectively with Hay que aprender a entender al otro, ponerse en los zapatos del otro y saber querer entender lo que piensan. Y también, otra cosa, no esperar a ver quién se rinde primero. Si ves que es una discusión tonta y puedes pararla, no importa, no te vas a ver como el que se rindió. Eso es solo ideas de uno mismo y pues son cosas que han pasado y que hemos aprendido. No decimos que somos perfectos, para nada, pero se ha aprendido. Next two questions actually are, how old are you again? ¿Cuántos años tienen? Qué difícil pregunta. Yo tengo 17 años y si les interesa, yo cumplo el 12 de marzo. Ya cumplí. Yo tengo 17. En inglés. Oh, sorry. I'm 17 and I turn 18 August 15th. This is editor Sasha. The video turned out longer than we expected, so it's probably going to be a two-parter. So come back for part 2.